Con nosotros en este lunes la psicóloga Florencia Muchico. Florencia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, y aparte porque tenemos temas muy lindos para tratar. En realidad está comprendido en un título que tenemos, pero eso por supuesto que nos va llevando por diversos caminos que Sí, señor. justamente, como dice el título, es los caminos del placer. Justamente, y es empezar a comprender que la sexualidad no tiene un fin único. Es un mito pensar que hay un solo objetivo para el sexo, que hay un solo camino para llegar al placer, ¿no? Y para eso necesitamos empezar a pensar en que la sexualidad puede tener diferentes objetivos. De hecho, generalmente tratamos de buscar este concepto de no hablar de una sexualidad, sino de varias sexualidades, ¿no? Descontracturarlo, ¿no? Para transitar lo distinto. Claro, porque cuando pensamos la sexualidad como un camino único, lo que suele suceder es que se marcan límites y todo lo que esté fuera de esos límites se empieza a pensar como patológico. Obviamente que hay límites donde pensamos en lo patológico, pero sí tratamos de abrir este concepto. Entonces empezamos a pensar, por ejemplo, en cuáles son los objetivos que persigue la sexualidad. Entonces podemos pensar en una mera descarga fisiológica para obtener placer en un momento en el que hay un alto deseo sexual. Podemos pensar en otros fines, como por ejemplo que la sexualidad me ayude a incrementar mi ego más allá del placer sexual. Podemos pensar en la necesidad de saciar una necesidad de placer entre dos personas que se atraen. O podemos pensar también en el reforzar una relación afectiva, ¿sí? Entre dos personas. El hecho de utilizar la sexualidad como una manera de seguir reforzando el vínculo. Ahora, todo esto también nos pasa porque nos cuesta naturalizar la sexualidad, porque venimos también con muchas cosas impuestas desde chicos, muchos tabúes también. Sí, en parte también. Somos lo que aprendemos, lógicamente, ¿no? Y eso en algún punto nos lleva, lo que hemos aprendido en casa, lo que nos han enseñado, que es la sexualidad. Quizás el día de hoy las generaciones más jóvenes lo comprenden de otra manera, pero desde nuestra generación era algo de lo que no se hablaba, por ejemplo. Y mucho antes, menos Bueno, todavía. nosotros lo contamos como una anécdota ahora al aire, ¿no? Pero antes de empezar con el bloque, nos reíamos un poco diciendo, vamos a hablar de sexualidad, ¿no? Todavía esto a veces sigue pasando, ¿no? Que yo, uy, cuidado, vamos a hablar de sexualidad. Sí, todavía sigue pasando. Todavía sigue pasando porque necesitamos entender que así como podemos hablar de un montón de cosas, también podemos hablar de esto con naturalidad y sobre todo con respeto. Se puede hablar muy bien, se puede hablar con términos correctos, sin ser soez, por ejemplo, y podemos hablar a esta hora de la mañana de sexualidad sin que eso sea un tabú. Ujú. Y es algo que necesitamos naturalizar, porque lógicamente es lo que también nos va a ir llevando por este lado de empezar a hablar de esto también de la misma manera que hablamos de tantas cosas, que a veces hasta pueden llegar a ser más violentas al oído y sin embargo nos cuesta tanto, ¿no? Hablarlas. Sí, y a veces cuando hablamos con la frialdad de la frase, pero ni siquiera la analizamos, es decir, hacer el amor. Y, Claro. y no analizar lo que comprende por ahí, ¿no? Claro, bueno, yo siempre explico, ¿no? Esta cuestión de que le decimos hacer el amor porque es hacer que el amor funcione. Ujú. Y ojo, obviamente no en todas las relaciones sexuales hablamos de amor, pero sí explicamos mucho en sexología que toda relación sexual, toda relación con otra persona implica un nivel de sexoafectividad, independientemente de que eso se convierta o no en amor, ¿no? Y eso también va desde lo propio. Por eso cuando pensamos en las vías, por ejemplo, a través de las cuales expresamos la sexualidad, tenemos que pensar también en las vías internas, las vías individuales o la sexualidad en compañía, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de lo individual, lógicamente hablamos de el autoerotismo y hay ciertos elementos que son necesarios, como por ejemplo, qué sé yo, la utilización de fantasías, y estas fantasías van a partir de la imaginación, de las imágenes o del material audiovisual. Cada uno va a elegir la vía que más le gusta. Es necesario también comprender que el autoerotismo también es una forma de conocerme a mí mismo y esa manera de conocerme es necesaria para poder explicarle al otro
qué es lo que me gusta. El otro no puede adivinar. Ujú. Y después, obviamente, cuando pensamos en la sexualidad en compañía, ya sea de un otro o de otras personas, eh, obviamente estos elementos también son necesarios, pero vamos a necesitar de otros elementos que hagan a esa relación sexoafectiva, que hagan a la piel con la otra persona. Hablamos de las caricias, de los mimos, pero para optimizar este placer, para pensar este placer, estos caminos del placer, también necesitamos pensar en ciertos aspectos. Hablamos desde lo individual, necesitamos un determinado nivel de estabilidad emocional y mental, donde me siento bien conmigo mismo, donde me siento conforme con quien soy, con defectos y con virtudes, con aciertos y con errores, pero aceptarme es el principio. ¿Cómo voy a quererme a mí mismo o cómo puedo sentir ganas de autosatisfacerme si no me siento bien conmigo, ¿no? Ujú. Es imposible. Lógicamente. Y desde ese lugar, obviamente, esto parte de la base para también el momento de la sexualidad compartida. Y acá es donde aparecen los pequeños detalles, donde aparecen todas esas cosas. Yo siempre cuento mucho una frase de un neurólogo que es muy buen orador y que él explica medio en chiste, medio en serio, que la excitación del varón depende de los últimos 3 minutos. Y la excitación de las mujeres suele depender de las últimas 24 horas. ¿Esto qué implica? Que las últimas 24 horas son la preocupación por el otro, cómo estuvimos hablando durante el día, si me sentí bien, si hablamos de manera amable, si no tuvimos una discusión o si la tuvimos, que también marca lo que vamos a hacer o no hacer en ese día. Y ese alimento diario es lo que también nos va llevando, ¿no? Por este lado. Por eso yo siempre digo esto de que hacer el amor es hacer que el amor funcione, ¿no? Sexualidad, como decíamos, hablando de estos caminos del placer, sexualidad no es solo sexo. Sexualidad es lo que hacemos todos los días, es un gesto de cariño, es preguntar cómo estás, cómo fue tu día en el trabajo, es verte estresado o estresada y decir, descansa un ratito, descansa un ratito. ¿Pedimos algo para Sí. comer? O anda a darte un baño y quédate relajado un ratito, porque ves que el otro está tratando Sí, de sí. todavía descargar tensiones, ¿no? Y en ese sentido, por último, también es importante pensar en esta cuestión de que no hay un fin único, que la sexualidad no es solamente llegar al orgasmo, o que la sexualidad no es solamente la intimidad o determinadas conductas sexuales que tenemos. Yo siempre suelo decir, ¿no?, que el sexo no es algo que hacemos, es un lugar a donde vamos. Sí. Y si lo planteamos como un viaje, si lo Sí. planteamos como un viaje, no es solamente llegar, y solamente llegar a ese lugar y al destino final y al placer máximo, sino también es aprender a disfrutar el recorrido. Es verdad, es una buena conclusión para cerrar. Florencia, ha sido un placer como siempre tenerte acá. Gracias a ustedes, ha ¿Eh? sido más que un placer. Bueno, Florencia Muchico con nosotros en este lunes de Mar del Directo.